Cálculo 21 por Juan Beltrán. El concepto de número por César Augusto Trejo. Prólogo. Por José Adem. En la enseñanza de la matemática, desde la etapa elemental hasta la superior, es necesario adoptar algún concepto de número real de acuerdo con el nivel de estudios. La forma compleja del concepto de número real plantea problemas didácticos difíciles. Su definición rigurosa es complicada y se necesitaron muchos siglos para su desarrollo. En forma sucinta se puede describir su evolución como sigue. Las primeras ideas de número aparecen en los albores de la civilización. Los antiguos babilonios y egipcios conciben, alrededor del año 2000, antes de Jesucristo, una aritmética en la que ya utilizan fracciones. Con Pitágoras, en el año 525 antes de Jesucristo, los griegos descubren la necesidad de adoptar números irracionales, como raíz cuadrada de 2. En el año 375 antes de Jesucristo, Eudoxio presenta la teoría de los inconmensurables para representar irracionales como límite de magnitudes racionales. Los números negativos, que aparecen en la solución de diversos problemas, se consideran como absurdos, y solo se manejan libremente a partir del siglo XVII. No es sino hasta la mitad del siglo XIX que Cantor, Dedekind y Weierstrass desarrollan teorías rigurosas del número real, incluyendo racionales e irracionales. Así, reemplazando las magnitudes de Eudoxio por construcciones a partir de los números naturales, es decir, los números 1, 2, 3, y así sucesivamente, Cantor construye los irracionales como sucesiones de racionales, Weierstrass los construye como clases de racionales, y, finalmente, Dedekind como cortaduras en clases infinitas de racionales. Estas teorías resultan equivalentes y permiten construir el continuo de los números, esto es, los números reales, a partir de los números naturales. El doctor César Trejo inicia su monografía con una construcción intuitiva de los números reales a partir de los naturales. Desarrolla posteriormente un estudio formal, a partir de los axiomas de Peano, para construir los números reales, primero por el método de encaje de intervalos, lo que le permite dar una idea del método de Cantor, y después por el método de cortaduras de Dedekind. La construcción y propiedades de los números complejos se estudian en el último capítulo. Esta monografía será indudablemente de gran utilidad a los profesores y alumnos en los diferentes niveles educativos para la resolución de los problemas didácticos mencionados al principio de este prólogo. Atentamente, José Adem, México, Distrito Federal, enero de 1968. Introducción. Conjuntos y relaciones. Artículo primero. Si se cotejan las nociones de número y estructura aritmética por una parte, con las nociones geométricas básicas por otra, se advierte el carácter mucho más abstracto de las primeras. ¿Acaso por ello el desarrollo de la aritmética es mucho más reciente que el de la geometría? Ya en el siglo III, antes de Jesucristo, tenemos en los elementos de Euclides un magnífico intento de desarrollar la geometría como sistema deductivo. Tales intentos no se dan en la aritmética sino en la época de Dedekind y Peano en el siglo XIX. Asimismo, el carácter marcadamente abstracto de la noción de número hace que su exposición estructurada sea un problema didáctico difícil. En esta monografía procuraremos contribuir a la búsqueda de una solución de este problema, que por cierto no es única, mediante una exposición de conjunto de diversos aspectos y caminos matemáticos posibles, que intenta destacar los métodos modernos. Dependerá del nivel en que nos encontremos, determinar cuáles de los aspectos aquí tratados son adecuados o no para ser transmitidos al alumno, pero todos ellos son necesarios para que quien enseña logre para sí mismo una visión coherente de los aspectos matemático y metodológico. Artículo primero. En el capítulo primero hacemos un primer enfoque, preliminar e intuitivo, hasta llegar al número real. Este primer capítulo desarrolla casi todo el tema de la monografía al nivel más elemental, y ofrece orientación panorámica y motivaciones para el estudio más detenido subsiguiente. Las referencias remiten a las notas que aparecen al final de la monografía. Estas notas pueden omitirse en una primera lectura. En general señalan aspectos menos elementales y muchas de ellas relacionan los temas, para el lector conocedor, con un contexto más amplio. Artículo tercero.
Recordemos aquí, muy sustintamente, algunas nociones generales sobre conjuntos y relaciones que luego usaremos. Artículo 3, parte A. Partiremos de las nociones básicas de conjuntos y de elemento de un conjunto. Se indica que X es un elemento del conjunto A, o que X pertenece al conjunto A, escribiendo entre ambos el símbolo de pertenencia, es decir, X pertenece a A. Por ejemplo, si Z es el conjunto de los números enteros, para indicar que 2 es un número entero, o sea un elemento del conjunto Z, o sea que 2 pertenece a Z, escribimos 2 pertenece a Z. Artículo 3, parte B. Supongamos que todo elemento de un conjunto A es elemento del conjunto B, o sea que X pertenece a A implica que X pertenece a B, lo que se indica también así. X pertenece a A implica X pertenece a B, mediante el símbolo de implicación. En tal caso se dice que A es parte o subconjunto de B, o que A está incluido en B, y se escribe A subconjunto de B, con el símbolo de inclusión. Según esta última definición, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Artículo 3, parte C. Un conjunto está determinado por sus elementos. Es decir, si dos conjuntos A y B son tales que todo elemento de A es también elemento de B, y todo elemento de B es elemento de A, entonces A y B son el mismo conjunto, es decir, A es igual a B. Artículo 3, parte D. Puesto que un conjunto está determinado por sus elementos, una manera sencilla de definirlo es dar una lista explícita de todos ellos. En tal caso se dice que el conjunto se define por extensión o enumeración. Un conjunto definido por extensión se representa colocando entre llaves los nombres o símbolos de sus elementos, separados por comas. Por ejemplo, el conjunto A formado por los números 1, 2 y 3, se escribe. El conjunto Z de los números enteros no puede definirse por extensión. No es posible escribir una lista de todos los números enteros, porque hay infinitos, es decir, Z es un conjunto infinito. Solo los conjuntos finitos pueden definirse por extensión. Artículo 3, parte E. Un procedimiento más general para determinar un conjunto es dar una propiedad que caracterice a sus elementos, es decir, tal que los elementos del conjunto, y solo ellos, tengan esa propiedad. En tal caso se dice que el conjunto se define por comprensión. Por ejemplo, un punto pertenece a la superficie de la esfera de centro O y radio 3 centímetros si, y solo si, tiene la propiedad de estar a 3 centímetros de O, es decir, esa esfera se define por comprensión como el conjunto de los puntos que tienen la propiedad dicha. Si el conjunto A se ha definido por comprensión mediante una condición o propiedad P de sus elementos, se lo menciona así. A es el conjunto de los X tales que X tiene la propiedad P. Y se lo escribe así. Por ejemplo, el conjunto Z de los números enteros se designa por comprensión así. Artículo 3, parte F. Al dar por extensión un conjunto de dos elementos, estos se escriben en un cierto orden. Pero cualquiera que sea el orden elegido, el conjunto es el mismo. Por eso diremos que dicho conjunto es un par no ordenado. Pero a veces interesa el orden en que se consideran los elementos A y B, y tenemos los pares ordenados. Entre paréntesis, A, B. De primer elemento A y segundo elemento B. Entre paréntesis, B, A. De primer elemento B y segundo elemento A, que son diferentes. En general. Por ejemplo. En cambio. Artículo 3, parte G. Se llama producto cartesiano del conjunto A por el conjunto B, y se indica como, A por B, el conjunto de los pares ordenados, entre paréntesis A, B, tales que A pertenece a A y B pertenece a B. Por ejemplo. Conviene escribir los elementos, de este conjunto A por B, en una tabla de doble entrada, del siguiente modo. También puede representarse gráficamente, A por B, con un diagrama como el siguiente. Más generalmente, el método de las coordenadas cartesianas conduce a idear un diagrama del producto cartesiano, A por B, para conjuntos A y B cualesquiera, no necesariamente conjunto de puntos.
Así, los conjuntos A y B se representan por segmentos de rectas perpendiculares entre sí, y el producto cartesiano A por B se representa por el rectángulo limitado por las paralelas a esas rectas, trazadas por los extremos de aquellos segmentos. Observe la figura ilustrativa. Los elementos A del conjunto A y los B del conjunto B se representan por puntos de los respectivos segmentos, y la intersección de las paralelas a los ejes trazadas por ellos, representan el elemento, entre paréntesis A, B, de A por B. Artículo 3, parte H. Sean A y B dos conjuntos. Si entre los pares ordenados, entre paréntesis A, B, de A por B, se consideran los que verifican una condición o propiedad P, se obtiene un subconjunto R de A por B. Tal condición P, aplicada a un par ordenado, entre paréntesis, A, B, expresa lo que en lenguaje ordinario se llama una relación entre A y B. Por ejemplo, si A es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, y 3. Y B es el conjunto con elementos 2 y 3. La condición, relación entre A y B, A es menor que B, aplicada a los 6 pares ordenados, entre paréntesis, A, B, de A por B, da el siguiente conjunto. La condición, A es menor que B, equivale a. En matemáticas, es usual identificar el conjunto R con la relación, y definir una relación como un subconjunto cualquiera de un producto cartesiano. Definición. Se llama relación de A en B, a todo subconjunto R del producto cartesiano A por B. En lugar de escribiremos también que se lee. A está en la relación R con B. Una relación de A en A, se llama relación en A. Hasta pronto, y ánimo en el esfuerzo por aprender.